Durante 3 años mi limonero se veía precioso, pero no me dio ni un solo limón. Lo planté en la primavera de 2023 en el patio de mi casa. Al principio yo estaba encantado. Las hojas salían verdes, las ramas crecían con fuerza y el árbol se veía cada vez más frondoso. Si alguien pasaba y lo miraba, seguro pensaba, ¡qué limonero tan sano! Pero yo sabía la verdad. No daba frutos, no daba flores, nada. Cada temporada me emocionaba pensando, ahora sí este año va a florear. Me acercaba a revisar las ramas, buscaba botones pequeños, miraba si venía algún cambio nuevo. Pero el árbol seguía igual. Mucha hoja, mucho verde, mucho crecimiento, pero ni una flor. Y entonces cometí el error que muchos cometemos en casa, quise ayudarlo de más. Le puse más abono, lo regué más seguido, lo cambié a una maceta más grande. Pensé que con más cuidado el árbol por fin iba a responder. Pero pasó lo contrario. El limonero se puso más frondoso, sí, pero seguía sin producir. Era como si todo lo que yo hacía solo lo empujara a sacar más hojas, no más flores. Casi me di por vencido. Hasta que un día en un vivero me puse a platicar con un productor de cítricos de Veracruz. Le conté mi problema y me dijo algo que al principio no me cuadró. Tu árbol no necesita que lo consientas más. Necesita recibir la señal correcta. Y ahí me habló del remedio número 2, el estrés hídrico controlado. En palabras simples, dejar de regar por un periodo corto y controlado. Yo pensé, ¿cómo voy a dejar sin agua a un limonero? Pero lo hice. Dejé de regarlo durante 14 días vigilando bien las hojas y la tierra. Y lo que pasó después me sorprendió. En la 4ª semana aparecieron los primeros botones florales. Para la 6ª semana el árbol estaba lleno de flores. Por eso en este video te voy a mostrar 5 remedios para ayudar a un limonero que solo da hojas a entrar en modo floración. Algunos son muy fáciles, otros requieren un poco más de mano. Pero el remedio número 2 es el más curioso: no compras nada, no mezclas nada, no aplicas nada. Solo aprendes cuándo dejar de intervenir. Entonces, ¿por qué un limonero puede pasar años sin florecer aunque se vea sano? La primera razón suele estar justo frente a nosotros. La primera razón por la que un limonero se llena de hojas pero no da flores es una de las más comunes en casa: demasiado nitrógeno. Y aquí es donde muchos nos confundimos. Porque cuando vemos un limonero bien verde con hojas grandes, brillantes y ramas creciendo por todos lados, pensamos, va muy bien, le está gustando el abono. Pero no siempre es así. A veces ese verde tan bonito es justo la señal de que el árbol está recibiendo demasiado impulso para crecer y muy poca señal para florear. El nitrógeno es como gasolina para la parte verde de la planta. Ayuda a producir hojas, tallos, brotes tiernos y ramas nuevas. Por eso muchos abonos con mucho nitrógeno hacen que la planta se vea más grande y más frondosa en poco tiempo. Pero un limonero no solo necesita verse bonito. Necesita entrar en modo producción. Y para entrar en modo producción, el árbol tiene que cambiar su prioridad interna. Tiene que dejar de pensar, por decirlo así, en hacer más hojas y empezar a concentrarse en hacer flores. Cuando le damos demasiado nitrógeno, el mensaje que recibe el limonero es muy claro. Sigue creciendo, todo está cómodo. No hay prisa por reproducirse. Entonces la planta responde sacando más brotes, más ramas y más follaje. La copa se hace más pesada, más cerrada, más verde. Pero los botones florales no aparecen. Es como si el árbol estuviera trabajando todo el tiempo en construir una casa más grande, pero nunca llegara el momento de poner la mesa para recibir frutos. Esto pasa mucho con abonos que tienen el primer número muy alto, como 20-10-10 o 30-10-5. Ese primer número indica el nitrógeno. Son fórmulas que pueden servir para plantas que queremos ver llenas de hojas, como algunas hortalizas. Pero en un limonero que ya está verde y fuerte, seguir metiendo nitrógeno puede ser contraproducente. El limonero necesita equilibrio. Claro que necesita nitrógeno para no debilitarse, pero también necesita que ese nitrógeno no domine toda la conversación dentro de la planta. Cuando el nitrógeno baja a un nivel más razonable, el árbol empieza a recibir otra señal: ya no todo es crecimiento. Ahora toca prepararse para florear. Por eso, si tu limonero está precioso, verde oscuro, lleno de hojas, pero no da ni una flor, no siempre significa que le falta algo.
Muchas veces significa lo contrario, le estás dando demasiado de lo que empuja hojas y muy poco de lo que despierta flores. Esa es la primera razón. La segunda razón puede sonar todavía más rara, estás regando demasiado seguido. Y ojo, no estoy diciendo que un limonero no necesite agua. Claro que la necesita. En muchas zonas de México con calor fuerte y tierra que se seca rápido el riego, es importantísimo. Pero una cosa es regar bien. Y otra muy distinta es mantener la tierra húmeda todo el tiempo. Cuando el limonero vive siempre cómodo con agua disponible cada vez que la necesita, el árbol recibe un mensaje muy claro. Todo está perfecto. Sigue creciendo. Entonces, sigue sacando hojas. Sigue alargando ramas. Sigue formando brotes tiernos. Pero no siente la necesidad de florear. La floración no aparece solo porque el árbol esté bonito. Muchas veces aparece cuando la planta recibe una señal ligera de cambio. No un daño extremo, no sequía brutal, no abandono. Solo una pequeña presión controlada que le dice, es momento de prepararse para producir. Eso es lo que logra el estrés hídrico controlado. Durante un periodo corto, el árbol deja de recibir agua. La tierra empieza a secarse poco a poco. Las hojas pueden bajar apenas un poco sin enrollarse ni ponerse crujientes. Y en ese momento el limonero empieza a cambiar su prioridad interna. Deja de empujar tanto crecimiento verde y comienza a activar señales relacionadas con la floración. Por eso muchos limoneros que se ven verdes, grandes y consentidos, no dan flores, no les falta cuidado, les falta una señal. El error está en pensar que más agua siempre significa más producción. En un limonero a veces el exceso de comodidad mantiene al árbol atrapado en modo hojas. Más adelante te voy a mostrar cómo hacer este estrés de agua de forma segura, sin pasarte y sin poner en riesgo tu árbol. Pero antes falta una tercera razón muy común en patios y jardines, la falta de luz dentro de la copa. La tercera razón está en algo que muchos pasamos por alto: la luz dentro del árbol. Un limonero puede estar en un patio soleado, puede verse verde y fuerte, y aún así tener un problema escondido. Por fuera recibe sol, pero por dentro está oscuro. Y eso pasa cuando la copa se vuelve demasiado cerrada. Los limoneros necesitan buena luz para florear. Lo ideal es que reciban varias horas de sol directo al día, especialmente en la mañana, o durante las horas en que el sol no quema tan fuerte. Pero cuando el árbol crece sin orden, las ramas de afuera se llenan de hojas, se cruzan unas con otras, y forman una especie de techo verde. Desde lejos se ve bonito. Pero por dentro muchas ramas quedan en sombra, y una rama en sombra no trabaja igual que una rama con sol. Puede mantenerse viva, sí. Puede conservar algunas hojas. Incluso puede seguir creciendo un poco. Pero para formar flores necesita energía, y esa energía viene de la luz. Sin buena luz, la fotosíntesis baja. Y si baja la fotosíntesis, también baja la capacidad de formar botones florales. Por eso a veces un limonero parece muy lleno, muy frondoso, muy sano, pero no produce. No es que esté débil, es que tiene demasiada hoja bloqueando la señal que necesita para florear. Además, la luz también funciona como un mensaje para la planta. Cuando una rama recibe sol directo, el árbol entiende que esa zona tiene buenas condiciones para producir. Pero cuando una rama vive en sombra, el mensaje es diferente. Todavía no es el lugar ideal, mejor guarda energía. Entonces el árbol empieza a concentrar fuerza en la parte exterior donde hay más sol. Esas ramas crecen más, sacan más hojas y terminan tapando todavía más el centro. Y así se forma un círculo difícil: más hojas afuera, menos luz adentro. Menos luz adentro, menos flores. Al final tu limonero puede convertirse en una bola verde bonito, grande, lleno de hojas, pero sin botones florales. Así que ya tenemos las tres causas principales: demasiado nitrógeno, riego demasiado constante y una copa tan cerrada que no deja entrar la luz. Ahora sí vamos a lo que realmente interesa: cómo corregirlo. Te voy a mostrar 5 remedios, desde el más sencillo hasta el que requiere un poco más de mano. El primero es fácil, pero el segundo fue el que cambió mi limonero por completo. Y lo mejor es que no necesitas comprar nada. El primer remedio es el más sencillo: deja de empujar hojas con tanto nitrógeno. Si tu limonero ya está verde frondoso y creciendo por todos lados, no necesitas seguir dándole más abono cargado de nitrógeno. Eso sería como decirle al árbol:
Sigue sacando hojas, sigue creciendo, todavía no produzcas. Lo que queremos ahora es cambiar el mensaje. En lugar de alimentar solo el crecimiento verde, hay que apoyar la floración. Y aquí entra el potasio. El potasio ayuda a mover azúcares dentro de la planta, fortalece el proceso de producción y participa en señales relacionadas con flores y frutos. No es magia, pero sí ayuda a que el árbol tenga mejores condiciones para cambiar de modo crecimiento a modo producción. Una opción práctica es buscar un abono parecido a 5-10-10. El primer número, el nitrógeno, es más bajo. Los otros dos ayudan más a raíces, flores y producción. No se trata de echarle más y más. Se trata de echarle lo correcto. Durante la temporada de crecimiento de primavera a otoño, puedes aplicarlo aproximadamente una vez al mes, siempre respetando la dosis del producto. Porque incluso un buen abono, si se usa de más, también puede causar problemas. Con este cambio, el limonero empieza a recibir otra señal. Ya no es momento de hacer solo hojas, ahora toca prepararse para florear. Ese es el remedio número 1, cambiar el abono y dejar de consentir el árbol con tanto nitrógeno. El remedio número 2 fue el que más me sorprendió porque parece lo contrario de lo que haría cualquier persona que quiere cuidar su limonero. Dejar de regar. Pero no se trata de abandonarlo. No se trata de dejarlo sufrir hasta que se seque. La clave está en hacerlo de forma corta, controlada, y observando la planta todos los días. Este es el secreto. Un limonero demasiado cómodo puede quedarse atrapado en modo hojas, pero cuando siente una pequeña presión por falta de agua, empieza a recibir una señal diferente. Tal vez no todo estará disponible siempre. Es momento de prepararse para producir. Ese pequeño cambio puede activar señales internas relacionadas con la floración. Y lo mejor es que no necesitas comprar nada. No hay mezcla rara. No hay producto milagroso. No hay fertilizante caro. Solo necesitas saber cuándo detenerte y cuándo volver a regar. La forma segura es esta: deja de regar por unos días y observa las hojas. No te guíes solo por el calendario, porque no es lo mismo un patio caliente en Veracruz o Yucatán que una zona más templada del centro del país. Lo que buscamos es una señal muy específica. Las hojas bajan apenas un poco. Se ven ligeramente caídas, pero todavía verdes, flexibles y vivas. Ese es el punto. Si las hojas se enrollan, se ponen crujientes o se ven quemadas, ya te pasaste. Ahí no estás estimulando al árbol, lo estás estresando de más. Cuando veas esa caída ligera, toca hacer lo contrario: riega profundo. No un chorrito por encima. Riega bien la tierra hasta que la humedad llegue a la zona de raíces. Ese contraste entre un periodo seco y una hidratación profunda puede despertar una respuesta muy fuerte en el limonero. En zonas muy cálidas de México, este proceso puede tomar entre 10 y 14 días. En zonas templadas, entre 14 y 16 días. En lugares más frescos o de montaña puede tardar de 16 a 20 días. Y si tu limonero está en maceta, revisa la tierra más seguido, porque el sustrato se seca más rápido. La regla más importante es: no sigas el número de días a ciegas. Sigue la señal del árbol. En mi caso, después de aplicar este descanso de riego en la 4ª semana, vi los primeros botones florales. Y para la 6ª semana, el árbol estaba lleno de flores. Por eso este remedio es tan poderoso. No cuesta nada, no requiere fuerza, pero sí requiere algo que muchos olvidamos: mirar el limonero antes de hacerle más cosas. Ahora pasamos a 3 remedios que requieren un poco más de mano, pero que pueden cambiar mucho la respuesta de un limonero que se quedó en puro follaje. El remedio número 3 es doblar brotes. Busca esas ramas jóvenes que crecen derechitas hacia arriba como si quisieran alcanzar el techo. Normalmente son brotes muy vigorosos, rápidos, llenos de energía, pero muchas veces esa energía se va a crecimiento, no a flores. Lo que vas a hacer es muy sencillo: dobla algunas de esas ramas a un ángulo aproximado de 45 a 60 grados. Pero hazlo con cuidado. No se trata de forzar la rama hasta que truene. Se trata de guiarla. Puedes usar una cuerda suave, una tira de tela rafia o un clip para plantas. La idea es que la rama deje de crecer totalmente vertical y quede más inclinada. Cuando una rama crece recta hacia arriba, el árbol la trata como una rama de crecimiento fuerte. Pero cuando la bajas un poco, cambia la distribución de energía.
Esa rama deja de comportarse solo como un brote que quiere subir y puede empezar a activar yemas dormidas que están esperando mejores condiciones para florear. Por eso este método me gusta tanto. No estás quitando la rama, no estás castigando al árbol, solo estás redirigiendo su fuerza. Y no necesitas hacerlo con todo el limonero. Con 3 o 4 ramas bien elegidas puede ser suficiente para empezar a notar un cambio. El remedio número 4 es la poda ligera. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas personas escuchan poda y se van con todo. Pero en un limonero que no florece, una poda demasiado fuerte puede empeorar el problema. ¿Por qué? Porque cuando cortas demasiado el árbol puede reaccionar sacando más brotes verdes. Es decir, vuelve al mismo modo que estamos tratando de corregir: crecer, crecer y crecer. Lo que queremos es una poda suave e inteligente. Primero quita los chupones o brotes de agua. Son esos brotes delgados rápidos que salen verticales y muchas veces no aportan mucho a la producción. Se llevan energía y hacen la copa más cerrada. Después abre un poco el centro del árbol. Quita solo algunas ramas cruzadas débiles o mal ubicadas para que entre luz y circule mejor el aire. No necesitas dejar el árbol pelón, solo necesitas que respire. Un limonero con una copa ligeramente abierta recibe más luz en el interior, tiene mejor ventilación y crea más espacios donde pueden formarse botones florales. Con 15 minutos cada 3 meses, puedes mantenerlo mucho mejor sin provocar una reacción exagerada de crecimiento. Y el remedio número 5 es el spray foliar. Este no es el remedio principal. Es como un empujoncito extra, especialmente después de aplicar el estrés hídrico y volver a regar profundo. Busca un producto foliar enfocado en floración que aporte fósforo y boro. El fósforo participa en el movimiento de energía dentro de la planta, y el boro ayuda al transporte de azúcares y al desarrollo de flores y polen. Pero aquí va una advertencia importante, más no significa mejor. El boro en exceso puede dañar el limonero. Así que respeta la dosis de la etiqueta y aplica de preferencia temprano en la mañana o al atardecer, cuando el sol no esté pegando fuerte. Cuando el árbol ya recibió la señal de florear, este apoyo foliar puede reforzar el proceso. No hace milagros por sí solo, pero combinado con menos nitrógeno, mejor riego, más luz y una poda ligera puede marcar diferencia. Así quedan los remedios. 3, 4 y 5, doblar ramas para cambiar la energía, podar suave para meter luz y usar un apoyo foliar con cuidado para fortalecer la floración. Entonces, si tu limonero lleva años lleno de hojas pero sin flores, no empieces pensando que necesitas comprar algo caro. Primero revisa estas 5 cosas. 1. Baja el nitrógeno. Si el árbol ya está verde y frondoso, deja de empujarlo a sacar más hojas. Cambia a un abono más equilibrado como una fórmula parecida a 5-10-10 y úsalo con medida. 2. Aprende a manejar el riego. No se trata de dejar morir el árbol, sino de aplicar un descanso corto y controlado para que el limonero reciba la señal correcta. Observa las hojas. Cuando bajen apenas un poco, riega profundo. 3. Dobla algunos brotes verticales. No los rompas. Solo inclínalos entre 45 y 60 grados para que esa energía que antes se iba hacia arriba pueda empezar a repartirse mejor. 4. Poda ligero. Quita chupones, ramas cruzadas y abre un poco el centro. No dejes el árbol pelón, solo haz que entre luz y aire. 5. Usa un apoyo foliar con fósforo y boro si lo necesitas, especialmente después del estrés hídrico. Pero recuerda, más no significa mejor. En jardinería muchas veces lo correcto vale más que lo abundante. Y ahora imagina la diferencia. Hoy ves un árbol verde bonito pero sin flores. Pero la próxima temporada, ese mismo limonero puede estar lleno de botones blancos con aroma a flor de azahar y con pequeñas frutas empezando a formarse. Entonces va a pasar lo típico. Alguien va a mirar tu árbol y te va a preguntar: ¿qué le pusiste? ¿Qué secreto usaste? Y tú vas a responder algo que parece demasiado simple: le puse menos, lo regué mejor y dejé de consentir lo demás. Porque muchas veces el problema no es que al limonero le falte cuidado. El problema es que le damos tanto cuidado equivocado, que nunca recibe la señal para florear. Así que cuéntame en los comentarios, ¿en qué estado de México estás? ¿Cómo es tu clima y tu limonero está en maceta o sembrado en tierra?
Con eso, puedo orientarte mejor sobre cuántos días de descanso de riego podrían funcionar en tu caso. Y si quieres seguir aprendiendo a sacar más flores y más limones del mismo árbol, suscríbete, porque en el próximo video veremos una técnica sencilla para que tu limonero no solo floree, sino que conserve más frutos hasta la cosecha.